Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy contento de estar en esta mañana con ustedes, ¿verdad? Y bueno, mm, es bueno exponer, es bueno compartir las ideas y llegar a acuerdos que sean justos para todos nosotros, ¿verdad? Con buen ánimo y muy buena gana de acoplarnos a a lo que tenga que ser para que no sea excesivamente cansado, pero tampoco pierda su esencia, ¿verdad? Bueno, este, hoy tenemos el tema, ¿cómo se llama el tema, Marta? Estamos con el tema de tomado del libro Más allá de la sobriedad del padre Fau. Esparció a los soberbios de pensamiento de su corazón, levantó a los humildes. Humildad Y en es el tema. humildad. Humildad es el tema de esta mañana. Bueno, pues vamos a trabajar con humildad, dándole gracias a Dios por ayudarnos a estar en esta mañana aquí con ustedes y poder compartir la alegría de vivir, no la alegría de fingir, sino la alegría de vivir. Mm, Quiero agradecer a todos los que hoy están presentes con nosotros, que Dios les bendiga, les proteja, les colme de bendición y les llene de poder, fuerza, sabiduría, gozo, paz sobre todas las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros, gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Bueno, pues entonces comenzamos. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu amor y por tu fuerza. Comenzamos con la compañera Marta que nos trae la lectura el día de hoy. Adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Mi nombre es Marta Lorena, soy codependiente y neurótica en recuperación. Muy agradecida de poder estar aquí en este momento y prestar este servicio tan bonito, de esta lectura. Comenzamos entonces. Continuamos con lo de la lectura que se inició la semana pasada y dice así. Es por eso que el primer paso se convierte en el mayor obstáculo para el candidato y sin embargo es el paso más importante de todo el programa. Sin contar con la total admisión en el primer paso, la práctica absoluta de los pasos posteriores es imposible. Por otra parte, si se admite enteramente la condición real del primer paso, los otros 11 se convierten en una necesidad indispensable. Muchas de las dificultades con el programa surgen del hecho de que el individuo no admitió o no quiso admitir sincera pero inequívocamente que era impotente ante el alcohol y que su vida había llegado a ser ingobernable. Y esto simplemente significa que él o ella se rehúsa a practicar la humildad. En cierto modo, no debería de ser tan duro admitir que se es alcohólico si comprendiéramos plenamente el programa y las bendiciones y provecho que trae consigo. Es algo así como la historia del albañil. Un día, él y su compañero de trabajo estaban hablando sobre las desigualdades de la vida, sobre cómo a algunos parece irles mejor que a otros. Como por ejemplo, tú, decía Miguel, Juan, tristemente, tienes un hermano que es obispo, y hete a ti que eres albañil. Sí, contestó Miguel, es una pena. El pobre no podía colocar un ladrillo, ni siquiera si su vida dependiese de ello. La humildad no es la negación de las cualidades, pues al ser la verdad es la admisión de cualidades y defectos. No sé si lo dejamos hasta aquí, Víctor.
¿Qué número es o qué letra es? No tiene números, ¿No pero tiene sigue el número? párrafo, sigue el No, párrafo. pues hay que Si quiere, seguirle al leo favor. otro pedacito. Bueno, perdón. Admitimos nuestras faltas y tratamos de remediarlas. Admitimos nuestras aptitudes, las aceptamos como un don de Dios y hacemos uso de ellas. Si se es completamente veraz en la evaluación de la propia persona, se es humilde. Se aceptan las cualidades, las aptitudes y los logros como la obra de Dios. Cuando una persona así entra al programa, no dice, miren lo que he logrado, sino que, como dijo el gran científico Samuel Morse, maravillado ante su progreso. ¿Cuánto ha logrado Dios? Conoce con claridad sus defectos y los admite ante Dios, ante sí mismo y ante sus semejantes. Espera poder eliminarnos, no por medio de su propia fuerza o capacidad, sino por la gracia y con la ayuda de un poder superior a sí mismo, un poder supremo a quien llamamos Dios. No es sino hasta que una actitud tal de evaluación humilde de uno mismo se logre que se podrá obtener una sobriedad feliz en el programa, pues sin humildad el programa es imposible. Una persona, tras haber practicado aparentemente el programa durante algunas semanas, recayó y se llenó de autoconmiseración, que es también otra forma de orgullo. Buscó a su padrino y llorando en su hombro exclamó, y pensar que he perdido todo mi orgullo. A lo que el padrino contestó, magnífico, ahora podemos realmente empezar. La humildad es la raíz de todas las virtudes y por tanto la piedra angular del programa. Bueno, ahí podemos hacer un receso. ¿Le parece, Víctor? Gracias, Marta. Bien, humildad. Una palabra muy socorrida y poco comprendida. Muchos no pueden aceptar que tienen un grado de humildad porque tienen una falsa idea de lo que es la humildad. Cuando decimos que tenemos cierto grado de humildad es porque podemos dominar ciertas acciones en nuestras vidas o aceptar nuestras faltas y tenemos el valor para cambiar esas faltas. Esa es la acción de la humildad. Pero si nosotros naturalmente no reconocemos nuestras virtudes y no reconocemos nuestras faltas, no podemos tener una idea clara de nosotros mismos y tendremos un concepto equivocado de nosotros mismos. Nos sentiremos más grandes que otros o más pequeños que otros, o nos sentiremos relegados o abandonados, o estaremos pensando en competencia con las demás personas o los demás exponentes o las personas que trabajan con nosotros. Pensaremos que nosotros somos mejores que ellos, que si nos dieran la oportunidad de ser jefes o de ser autoridad, pues seríamos mejores que ellos. Nada más vano que eso. La falta de humildad y la falta de reconocimiento personal, cuando no es objetiva, se tiene un falso concepto de sí mismo. O se cree más grande o se cree más pequeño, pero no puede verse en su exacta estatura. La humildad son esos lentes que me hacen ver con claridad lo que está correcto y lo que es incorrecto, y reconocerlo en mí como reconocerlo en otras personas. En el desarrollo de nuestra vida dentro de un grupo en un grupo anónimo, nuestras vidas
se convierten en un experimento. Estamos experimentando una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de pensar, pero seguimos aferrados a las viejas ideas, esas ideas que no nos permiten desarrollar nuevas cualidades en nuestras vidas, porque hemos convivido tanto con la mentira interior que nos autoengañamos con facilidad nos instruye la mentira y nos aferramos a ella como si fueran verdad. Lloramos cuando nos quieren quitar una mentira, como cuando llorábamos, cuando éramos pequeños que nos quitaban el biberón y llorábamos. Asimismo, cuando alguien quiere limpiar a otra persona y ayudarle para que vea su error, su autoengaño, la persona llora y sufre por esa idea equivocada porque no reconoce la verdad. No reconoce la diferencia entre una verdad y el engaño. Y el engaño es una mezcla de verdad y mentira. Entonces, tenemos que aprender a entender que mi mente me engaña. Mis sentimientos son engañosos, mis pensamientos son engañosos. Por eso he llegado a un grupo de recuperación. Y he llegado a un grupo de recuperación porque soy defectuoso. Y porque, aunque defectuoso por una parte, cuando tengo algo de qué sentirme orgulloso, me elevo sobre los demás. Entonces, puedo ser un buen carpintero y sentirme orgulloso sobre los demás carpinteros y decir que ellos no saben y yo sí sé, negando las cualidades de ellos, creyendo que yo soy el perfecto, el mejor. Pero esto naturalmente no es real. Esto no es real. Y necesitamos someter nuestro pensamiento a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Te podrás preguntar. La verdad está en la proyección de los 12 pasos. Ahí hay verdad. Hay pequeños errores científicos, porque quien lo hizo no era científico, pero la esencia de lo que se buscaba, de lo que se deseaba, está correcta, porque ha funcionado. A pesar de esos pequeños errores, ha funcionado, porque los ideales de cada uno de estos pasos son perfectos y por eso no podemos darlos a cabalidad. Admitimos que somos impotentes ante la ira, ante la emoción que sea, y admito que soy impotente, pero el propio paso me dice, a ver, descúbrete, haz un inventario de ti. ¿A quién has dañado con esta actitud? ¿Cuánto te has dañado tú? ¿Y a quiénes ha afectado tu manera de ser? Tu forma de reacción, ¿qué has ganado con eso? Cuando hacemos ese análisis sincero, honesto de nosotros mismos, tenemos que admitir que no hemos actuado con sano juicio, que si verdaderamente somos ganadores en cuestiones del trabajo o en cuestiones de otras situaciones que no sean las emociones, hemos sido vencedores, sí, pero tan podemos dominar nuestras emociones que podemos entender
que si está un jefe ahí, me tengo que someter porque puedo perder el trabajo. Y aunque esté enojado y aunque esté molesto y aunque no me agrade lo que diga, debo de someterme por mi bienestar personal y el bienestar de mi familia, del cual dependen los dineros. Y aunque ya saliendo me enoje y grite y golpee y haga lo que haga, de todas maneras, por un momento sometí la ira. Y si puedes someterlo ante una acción de ese tipo, puedes someterlo donde tú quieras. Pero hay una reacción espontánea ante la gente que es débil frente a nosotros. Porque nos volvemos abusivos con la gente que nos quiere, que nos ama. Nos volvemos chantajistas, controladores. Y queremos enseñarles a vivir a las personas cuando nosotros mismos no hemos aprendido a vivir adecuadamente. Sin duda que estábamos viviendo en un error de percepción personal. Pensábamos que éramos muy buenas personas y en realidad éramos malos con nosotros y malos con otras personas. Nos juzgábamos por una parte acabados, destruidos, y por otra parte nos juzgábamos así como que soy el mejor. No teníamos éxitos en todas las áreas de nuestras vidas, pero la principal área que necesitábamos tener éxito era en lo espiritual. En esta área espiritual que necesito desarrollar principalmente esta cualidad, la humildad. Pero ¿a quién le agrada la derrota definitiva? En la práctica, a nadie. Por supuesto, todos nuestros instintos se rebelan ante este hecho. ¿Quién se está, quién se está revelando los instintos? ¿Y por qué se revelan los instintos? Porque soy soberbio. Porque creo que puedo ser autárquico, es decir, autosuficiente en todas las cosas. No hay engaño más horrible que ese, creer que se es autosuficiente. El único autárquico o autosuficiente en todas las cosas es Dios y su Hijo Jesucristo. De ahí en fuera ni siquiera los ángeles son autárquicos porque ellos dependen de la energía de Dios. Y nosotros dependemos de, de otras personas. Dependo del campesino, del carpintero, del albañil, del proveedor. Vivo dentro de una sociedad y aunque viviera en una granja, tendría que depender de otras personas y depender de la naturaleza, porque no puedo vivir sin alimento o sin respirar. Siempre vamos a depender de algo o de alguien, de alguna forma. Pero nuestros apegos tienen que ser apegos sanos, siempre con un límite. Pero en el enfermo que es obsesivo, no hay límites, o todo o nada. Y defendemos nuestra manera de pensar hasta la muerte, discutiendo, rasguñando, mintiendo, peleando
no sabemos amar, no sabemos permitir a las personas que sean diferentes, no hay humildad. No hay humildad para pensar que otra persona tiene la misma libertad que yo para pensar y que puede pensar diferente a mí, que yo puedo pensar de una manera acerca de un Dios y la otra persona puede pensar diferente acerca de un Dios y que inclusive puede ponerle diferentes nombres, porque es su concepto, es su idea, es a lo que ella está apegado. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. Respetar la idea, la religión, la política, el equipo de fútbol que le vaya, respetar a la persona como ella es, como ella se expresa. Pero así como yo respeto a la persona, ella también. Es necesario que me respete. En mi expresión en mi libre expresión vaya. Entonces, podemos aprender a vivir juntos en comunidad con dioses diferentes, sí. A mí me impacta el segundo paso cuando dice, si lo que yo te digo no lo consideras conveniente, no te vayas. En este grupo hay diferentes caminos de fe. En este grupo no es la fe de Víctor, no. En este grupo es la fe de Marla, es la fe de Ángeles, la fe de Marta, la fe de María, de Miguel. O sea, cada quien tiene su propia expresión de fe y no tiene por qué cambiar. Debemos entender en qué no convergemos y en qué convergemos, en qué somos desiguales y en qué somos iguales, y aceptarnos con nuestra desigualdad de opinión, aceptarnos con nuestra desigualdad de opinión. Esto parte de la humildad. El maestro nos enseñó a ser humilde en una diversidad de entendimientos, en una diversidad de comprensiones ideológicas, pero siempre hubo religiosos intolerantes. Religiosos intolerantes que quisieron callar la boca a otras personas porque ellos querían ser los únicos que expresaran la voz pura de Dios en la tierra. Y así persiguieron y mataron a sus congéneres, los que pensaban diferentes. Eso se llama intolerancia religiosa. Y si verdaderamente nosotros somos humildes, respetaremos las ideas y los conceptos del testigo de Jehová, del católico, del evangélico, de la iglesia de Dios, del ateo, del agnóstico, de cualquier expresión de fe que se tenga, porque el ateo tiene su expresión de fe, y a veces su fe es mucho más fuerte que la de un creyente. Y el agnóstico tiene una fe, tiene la fe de que un día podrá conocer la verdad. Tiene una expresión de fe.
y aún con su agnosticismo puede practicar un programa de recuperación que lo lleva a comprender una idea que es mucho más grande que él, una energía, una fuerza, un poder, y un poder que todo el ser humano busca y que a veces carece, y habla mucho de él, el amor. Amar a las personas que piensan diferentes a nosotros es humildad. Puedo no estar de acuerdo, pero no voy a destruirlos, porque el asunto aquí, en la expresión de la fe, de acuerdo al paso 2, es que las demás personas que puedan llegar puedan entender que hay otros caminos de fe. Si alguien dice, a mí me está dando resultado de esta manera, yo soy de X, soy agnóstico y a mí me da el programa, me da resultado de esta forma y expresa la manera en que a él le está dando un buen resultado, de acuerdo a su entendimiento y a su valoramiento, valorización. Entonces, ese, ese ateo, ese agnóstico que nos hable desde su punto de vista, tiene su propia razón. Y es una divergencia de entendimientos porque el programa es multiforme. El programa lo podemos ver como un hexágono con 10 lados. Puede tener más, pero lo podemos ver con 10 lados. Pero el hexágono quiere decir que hay 10 tipos de expresiones. Un hexágono tiene 10 lados y el programa tiene muchos lados, muchas expresiones de fe. Y por eso debemos de romper con la intolerancia religiosa. No sentir que me están imponiendo algo, no, está hablando de su expresión personal, como él considera, como él cree, como él supone. Pero yo pienso diferente. Ah, bueno, pues adelante, exprese su diferencia, pero no quiera que los demás se acomoden a su estilo, manera y forma. No, tenemos que permitir ser a las personas. Nuestro enfoque principal es el crecimiento espiritual, pero si tenemos amor, somos tolerantes en todos los ámbitos de nuestra vida. Somos tolerantes, no intolerantes. Así que cuando vamos comprendiendo una realidad más profunda de amarnos a nosotros, de aceptarte a ti con tu Dios, cualquiera que éste sea, y que tú puedas aceptarme a mí con mi expresión religiosa, cualquiera que ésta sea. En esto, pues, está el sentido del amor, porque al final, si yo estoy equivocado, Dios lo dirá. O si tú estás equivocado, Dios lo dirá. Quien tiene la última palabra en nuestra práctica religiosa es Dios y no nosotros. Nosotros hablamos lo que conceptualizamos y creemos y exponemos y que eso nos da como resultado una fe, una esperanza y un valor para ser tolerantes y amorosos con las demás personas. Por eso aquel amigo tenía mucha razón cuando se paraba en la tribuna y decía, si alguno de esta sala no me acepta como soy, no está dentro del programa. Se oía soberbio, pero era real. La humildad hace que te acepte como tú eres
como tú piensas. Y la humildad hace que me reconozca a mí mismo en mis errores y en mis faltas, que me reconozca a mí mismo en mis virtudes. Sin la humildad no puedo transformar mi vida interior. Así que necesitamos desarrollar el amor a Dios como tú lo concibes, a mí mismo como yo me comprendo y amar al prójimo como Él es. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Adelante, Marta. Continuamos. La humildad es la raíz de la fe, pues una firme creencia en Dios exige que creamos en la palabra de otro para reconocer sus atributos. Tenemos que tener una mente abierta, que es sinónimo de sinceridad. Tenemos que aceptar las cosas creyendo en la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a aprender más acerca de Dios y tenemos que admitir que únicamente Dios puede devolvernos la cordura. Sin humildad es imposible. Es la raíz de la esperanza. El hombre soberbio confía en sí mismo. No tiene esperanza fuera de sus aptitudes mezquinas, que en realidad no son otra cosa que meras fantasías de su intelecto cegado por la soberbia. Por otro lado, el hombre humilde está consciente de su desamparo y aplica la esperanza para todas las cosas, la dirección, la fuerza, la realización, provenientes de un Dios misericordioso y omnipotente. Es la raíz de la caridad. El hombre humilde es bueno con su prójimo, es paciente, indulgente y tolerante, porque estima a todos los hombres sin excepción, sus hermanos en Dios, su Padre común, siempre está plenamente consciente de que solo por la gracia de Dios no estoy yo así. Siempre está listo, listo para ser un instrumento capaz en las manos de Dios, en su providencia de amor. Es la raíz de la castidad. El hombre humilde está consciente de su necesidad de ayuda divina, conoce su debilidad humana inherente y por tanto evita la ocasión de pecar. Es la raíz de la obediencia. Al hombre humilde se le facilita someterse a la autoridad. Sabe que ya está dirigiendo las cosas, que Dios Todopoderoso se ha hecho cargo de la dirección de su vida. En consecuencia, no importa qué circunstancias o personas dicten sus actos, él gustosamente acepta toda autoridad como la voz de Dios, su voluntad divina. Y así, con todas las virtudes, encontramos que cada una de ellas es sostenida, fortalecida y practicada solo si se apoya la verdadera humildad. Por otra parte, la soberbia es la raíz de todas nuestras dificultades. En una forma u otra, toda dificultad o problema con el que tropezamos tiene su origen en la soberbia. La frustración de las decisiones egoístas es básica en todas las distinciones de la vida. Y eso es soberbia. El hombre soberbio es realmente el que se ha hecho a sí mismo. Y cuánto adora a su creador. Un hombre así no tolera
la intervención de Dios o del hombre, y eso significa que habrá problemas. ¿De qué índole? Analicemos algunos. Primero, resentimiento o autoconmiseración. El enemigo gemelo número uno de todos los alcohólicos. Alguien amenaza lastimarme o lo ha hecho y o estoy enojado o me estoy autoconmiserando. En cierto modo, la autoconmiseración no es sino el resentimiento al revés. Generalmente, primero vienen los resentimientos, crecen, se frustran completamente y terminan en autoconmiseración. Tenemos un ejemplo clásico de lo anterior en Judas. ¿Recuerdan cuando María Magdalena usó especias preciosas para ungir a Cristo? Judas se resintió. Podríamos vender esto y dárselo a los pobres. Mentiroso. No estaba interesado en los pobres, estaba interesado en Judas en sí mismo, en la utilidad material. Estaba siendo lastimado por este despilfarro. Ya sabemos cuál fue el final de Judas. El resentimiento siguió, el resentimiento y por último, la traición. Y las 30 monedas de plata no lograron satisfacer su ego. Estaba completamente frustrado. Se refugió en una marisma de autoconmiseración y después el suicidio. Qué diferente del hombre humilde, Pedro. San Pedro pecó y gravemente. Más adelante se arrepintió, lo sintió. Cristo lo hizo cabeza de su iglesia, pero también lo sintió Judas. La diferencia, Judas lo sintió porque él estaba lastimado. Pedro lo sintió porque había lastimado a Cristo. Judas se convirtió en un suicida. Pedro se convirtió en un santo. Judas era soberbio. Pedro era humilde. La soberbia ocasiona resentimientos. Los resentimientos se convierten en autoconmiseración y suicidio, ya sea consumado por la mano o por la botella. El hombre soberbio tiene como lema constante en su vida: quiero lo que quiero cuando lo quiero. Y si no tengo lo que quiero, entonces me enojo o me conmisero de mí mismo. Pobre de mí. 2. Crítica. La plaga de todos los grupos. Tiene su Gracias, origen Marta. hasta aquí. Ok. Sí, gracias. Bueno, sin duda la humildad es algo muy escaso en el ser humano. Traemos máscaras de humildad. Somos amables, somos sociales. Hablamos de frente de una manera y por la espalda de otra forma. La humildad no es así. La humildad habla aquí como habla allá. La humildad es la misma en la oscuridad y en la luz. No se transforma, no cambia. Su palabra es sí, sí, y su palabra es no, no. Aprender a desarrollar la actitud de la humildad a través de el principio de recuperación es darme cuenta de que los engaños que hay en mi vida tienen que salir. Tengo que vivir en la realidad y mi realidad es la verdad, es mi verdad. Es una verdad tanto como si metes tu mano a la bolsa y no tienes dinero. Esa es una realidad.
no hay dinero. Esa es una realidad, es una verdad que no puedes negar. La realidad de la misma manera es que puedes ver tu cuenta y dices, bueno, tengo hoy para comer. Y esa es tu realidad. La realidad, la verdad, está en los hechos diarios de nuestras vidas, en los actos diarios de nuestra vida, para no dejar todas las cosas a lo que yo creo, a lo que yo supongo, a lo que yo pienso, a lo que yo quisiera ser y no soy. Una cosa es lo que yo quiero alcanzar y otra cosa es lo que soy. Aprenderme a verme en su exacto lugar, o por lo menos lo más cercano a lo exacto acerca de quién soy, con mis defectos y con mis virtudes. Ahora bien, si bien lo contrario de la humildad es la soberbia, y la soberbia es la mamá de todas las excusas, que parecen muy buenas, como aquel que nos enseña el programa de recuperación, aquella soberbia filosofía que dice, en cuanto a mi adicción, voy a depender de la madrina, el padrino y del grupo, y también de Dios. Pero en todas las demás cosas voy a hacerlas a mi manera. Esa es una soberbia filosofía, creyendo que el único defecto que tiene es el que está notando, sea la bebida, la codependencia o cualquier otra cosa, ¿no? No, esa solamente es la manifestación de una multitud de defectos que tiene el individuo, que vive engañado, creyendo que con su intelectualidad, con su inteligencia, va a poder lograr lo que su alma anhela, pero que él no le puede dar. La paz, la serenidad, el amor, la equidad, la justicia, la esperanza, la fe, el dominio propio, la bondad de corazón. No puede obtener esas cualidades. Y no las puede obtener porque sigue encerrado en su propio mundo, al modo mío, al modo mío. Entonces, ¿qué piensa el soberbio? Yo quiero las cosas cuando yo las quiero, como yo las quiero, donde yo las quiero. Y si no es así, me emberrincho, me enojo, me vengo, me irrito, me resiento con la persona, ¿no? Es soberbia. Así que, naturalmente, el acto, el acto más humilde de un soberbio es el suicidio. Es el reconocer que no pudo con su existencia, que no aprendió a vivir, que no desarrolló la vida adecuadamente y le lastima la existencia. El suicida, un soberbio. Yo que he sido un suicida, digo sí, pero también un ignorante de cómo resolver un tema, cómo resolver una situación que lo ha llevado a un dolor extremo,
donde no hay una pastilla, no hay una palabra, no hay algo que resuelva ese dolor interior que lleva en sí la culpa, el miedo y la vergüenza. Ese dolor que quema a profundidad, que te cansas de ser de esa manera, te cansas de ti mismo, porque valoras que destruyes a las otras personas con tu manera de ser, con esa forma de hablar, con esa forma de actuar. Y cansa, tu espíritu tiene hambre de amor, pero no puede lograrlo, porque no sabe cómo alimentarlo. Hasta que llegamos a un lugar donde otros habían vivido cosas similares a las nuestras y nos habían puesto un ejemplo de vida de cómo se cambió ese aspecto. Y entonces tratamos a probar la misma experiencia de esa persona, tratamos de probarla en nosotros y luego descubrimos que al practicar el paso de la recuperación nos liberábamos del resentimiento, del odio, de la venganza, nos liberábamos y empezábamos a ser humildes y hablar de nuestra verdad sin ambajes, reconociendo en todos nuestros caminos nuestra imperfección, nuestros desaciertos como nuestros aciertos, sin perder la perspectiva de la realidad nuestra interna como exterior. Y ya no vivir en un autoengaño constante, porque hay muchas formas de suicidarse. La conmiseración es una de ellas. Es un acto de suicidio. Una persona que se está negando a vivir porque tiene un berrinche, porque no se le han cumplido sus deseos y porque se valora mal a sí mismo, tiene un juicio nefasto de sí mismo y culpa a los demás de ese juicio interior que él mismo tiene. No conoce el amor y juzga a Dios. No entiende que el problema no es Dios. El problema es su propia situación interior, sus pensamientos enfermos, sus ideas, sus ideales, sus creencias enfermas que han programado su vida a la autodestrucción, devalorándose de manera constante por una mentalidad destructiva en él mismo. Por eso es que necesitamos cambiar nuestros pensamientos por las ideas del programa de recuperación. Yo he necesitado cambiar mis ideas por las ideas de Dios, de mi Dios Jesucristo. He tenido que cambiar esas ideas porque Él me da las ideas. Él me dijo, ama a tus enemigos. Y entendí por qué y dije, está bien, acepto el reto, voy a amar a mis enemigos. Y tengo años proclamándolo y tengo años que respeto a mis enemigos y los amo. A mí no hay enojo, no hay resentimiento, no. Puedo sentirme molesto, sí, de algo que no me agrada, sí, porque sigo siendo un ser emocional e imperfecto, pero en mí no habrá venganza. Habrá perdón y amor y restitución para para quien demuestre su cambio. Por eso
Es importante para nosotros no perder la visión de los principios espirituales. ¿Por qué son importantes? Porque ellos corrigen mi pensamiento. Cada uno de los 12 pasos va corrigiendo mis pensamientos y me va dando nuevos argumentos para destruir las ideas que me destruyen. Y es la forma en que Dios está haciendo en mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. ¿Cómo adquirir poder para dominar ciertos aspectos de mi vida? A través de la obediencia y la perseverancia. Obediencia y perseverancia a principios espirituales. Ey, no te vayas, espérate. El milagro está por ocurrir. Espérate, no te vayas. La obediencia a principios espirituales. Aprender a escuchar la verdad del amor a través de la boca de mis compañeros, mis compañeras, mis amigos, mis amigas, de la naturaleza, aprender a escuchar la voz de Dios en mis errores, en mis faltas, tanto como en mis aciertos. Un Dios misericordioso, un Dios amoroso que se manifiesta en nuestras vidas y que nos ayuda a comprender a las personas. Comentaba el día de ayer con una persona. Tengo la mayor parte de mi vida regalando mi vida a diferentes formas, de diferentes formas regalando mi vida. Pero en este capítulo final de mi vida que estoy viviendo, yo necesito subsistir. Y ya no puedo hacer el trabajo que hacía antes. Ya no puedo hacer eso. Ya no puedo hacer artículos para escribir para el periódico. Ya no puedo leer en papel las cosas. Tengo que decirle a alguien, hazme este documento de esta manera, así, así. Si quiere que le ayude, porque ya no lo puedo hacer yo. Ya no puedo ser gestor para ayudar a la gente, para llevar casos y poder ayudarlos, encaminarlos para que puedan tener respuestas para sus vidas, como obtener una pensión o como otras cosas. No, ya no puedo hacerlo. Ni siquiera puedo ir de noche a los grupos porque si voy a los grupos yo casi no puedo ver y me resulta difícil. No imposible porque yo salgo de día, voy al mercado, regreso, lo que sea. Ya no puedo vivir así. Pero recordando la experiencia que la vida me ha dado y los estudios que la vida me ha dado y recordando esas cosas, desempolvo mis papeles, mis documentos que nunca usé para mi propio beneficio. Y entonces establezco, por la sugerencia de una persona, establezco que soy facilitador emocional en base a esos estudios y mi experiencia, porque ya no tengo la oportunidad de estar perdiendo el tiempo. Quiero ganarle tiempo al tiempo. Y si una persona viene a mí como profesional,
le digo la verdad. Y si la persona dice, es que yo no tengo nada y es ok, te puedo dar una asesoría por semana porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, de algo tengo que vivir dignamente. Puede ser que algunas personas lo vean mal, pero no se trata de si lo ves mal o lo ves bien. Tengo un derecho que me da el conocimiento y la evaluación de la Secretaría de Educación Pública con respecto a lo que hago. Así que regalo mi tiempo. En estos tiempos, todas las mañanas regalo mis tiempos, me invitan a un grupo, regalo mi tiempo, voy a un lugar, me regalo mi tiempo, pero también hay que cubrir los gastos, ¿verdad? Entonces, son todas esas cosas las que nos hacen movernos y por eso yo le agradezco a Dios por ustedes, por mí, y que conozcan la verdad a través de mí, porque no queremos andar con medias tintas. Por eso somos un foro libre de expresión aquí. Nadie le cobra absolutamente nada, nadie. En este foro de expresión, de libre expresión, no se cobra nada. Así que aquí estamos y queremos seguir estando. Agradezco el servicio de la compañera Marta, que ha estado muy bien con nosotros aquí, de Marla, que siempre está pendiente de las cosas de este foro, y de todos y cada uno de las servidoras y servidores que nos apoyan para que esto pueda tener esta realidad que algunos de ustedes disfrutan. Qué bendición. Y me recuerda esa alabanza que dice, confía en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón y Él hará. Y he puesto mi confianza en Dios. Y Él ha concedido las peticiones de mi corazón. Él lo ha hecho. Pues bien, vamos a pasar a la parte siguiente, donde ustedes comparten su experiencia, fortaleza, esperanza, o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con libertad